y en un breves minutos voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes puedan apreciarla y puedan ver la presentación. Solo les voy a pedir que me confirmen que puedan ver mi pantalla, por favor. Y vamos a iniciar. ¿Listos? Sí, doctor, lo podemos ver. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Se ve bien. ¿Listo? Bueno, bienvenidos jóvenes a esta actividad académica. Pues ya tuvimos el gusto de poder escuchar al doctor Gethard con una clase que es fundamental, como lo es virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, en medicina y sobre todo en medicina interna es fundamental que todos y cada uno de ustedes aprendan a interpretar una radiografía de tórax. Por eso esta clase se divide en dos elementos fundamentales. Primero es la radiografía normal y más adelante lograremos ver la patología de radiografía de tórax. Esta clase necesito que presten mucha atención. Van a ver el artículo que tienen que revisar, es un artículo extenso para poder apreciar esto, pero en esta clase nosotros les damos el resumen y los datos más relevantes que ustedes deben conocer. Nunca voy a olvidar el año pasado cuando empezaba el año y empezaba a darles clases a ustedes, que estaba en un pase de visita como jefe de la emergencia de medicina interna. Estaba un médico de la Universidad de San Carlos, estaba un médico en formación de la Landívar y estaba un médico en formación de la Mariano Gálvez. Entonces empecé a preguntarle sobre radiografía de tórax y a mí me llamó mucho la atención que quien menos podía de alguna manera expresar o definir una radiografía de tórax normal eran los estudiantes de la San Carlos. Entonces hablamos con los docentes y también le hemos dado un énfasis especial a esta clase con el objetivo de que ustedes puedan conocer bien, de buena forma y de buena manera, las técnicas correctas para poder desarrollar la lectura adecuada y una radiografía de tórax. Vamos a empezar y pues para empezar vamos a hablar un poquito, obviamente tenemos que ver de dónde surge todo y este es un infograma que nos refleja lo que es la History of X-rays, la historia de los rayos X y las radiografías. Bueno, deben saber que fue Wilhelm Röntgen, holandés, en 1895, el primero en hacer estudios sobre lo que son los rayos X. Lo hizo realmente, pues, estaba estudiando unos tubos de Crookers, unos tubos al vacío y vio que habían rayos de luz que podían quedar grabados. Entonces, cuando él vio que habían rayos de luz que podían quedar grabados, le llamó la atención y vio que empezó a utilizar diferentes fondos para poder grabar lo que estos rayos podían interpretar. Y lo primero que está demostrado, y es una foto original en la que podemos ver acá, que es la radiografía de la muñeca de la esposa de Wilhelm Röntgen, como vemos aquí, White Hands. Entonces, esta es la radiografía de la esposa, puso a la esposa a hacerse su radiografía y logró dejarla reflejada. Entonces, esta es prácticamente la primera radiografía que existe. Hay que tomar en cuenta que en 1904, Clarence Daly, que era una persona que trabajaba con quien es Edison en ese tiempo, estuvo expuesto a mucha radiación y producto de la alta exposición a radiación que tuvo, falleció. Primero la radiación le ulceró la mano izquierda, tuvieron que amputársela y luego la radiación le ulceró la mano derecha y le tuvieron que amputar 4 dedos y al final murió. Entonces, a partir de esto se vio que se tenía que tener un cuidado específico para poder realizar las radiografías. Es por esto que en 1904, mediante este tubo que vemos acá, se crea este tubo donde se emite un rayo de luz y se puede condensar aquí la energía o la cantidad de radiación que se va a emitir. Es en 1904 cuando John Ambrose inventa el tubo de vacío de aspiración para poder hacer la radiografía, pero ya mejor definido, William Coolidge inventa lo que es el tubo que vemos en la fotografía, que es un tubo de tungsteno, que es esta imagen que vemos acá. Ya con esta, pues podemos nosotros en 1913 controlar de manera específica cuánta radiación vamos a administrar en cada estudio. ¿Y quién hizo esto? Adivinen, pues fue General Electric. Actualmente van a ver que la mayoría de equipos
de radiografía o de emisión de rayos, tomografía, resonancia, todo lo que pueda imaginarse relacionado al mundo de la radiología. La mayoría de equipos son de General Electric y bueno, fue General Electric el primero en desarrollar este tubo tuxteno que definitivamente ya controlaba la cantidad de emisión. Hasta 1920, como podemos ver en la imagen, que ya por medio de monitores y de medición se logró controlar la cantidad de radiación a la que cada persona era expuesta. Y pues esto es lo que a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando. Antes eran las radiografías en negatoscopios, luego aquí vemos en negatoscopio y lo que actualmente, como vamos a ver más adelante, la radiografía se realiza a través de lo que es medios digitales, donde ya ni siquiera la tenemos que imprimir. Entonces, este es un poco de resumen de cómo se ha desarrollado la historia de la radiografía de tórax normal. Pues desde lo que sucede de 1895 hasta el 2021 es lo que nosotros vamos a tratar de que ustedes aprendan sobre todo de la radiografía de tórax. Continuemos. Para poder hablar e interpretar bien la radiografía de tórax, lo primero que cada uno de ustedes debe conocer es que existen elementos anatómicos que debemos recordar porque debemos aprender a identificarlos. Entonces, hablando un poco de la anatomía, un elemento importante que debemos reconocer son las estructuras óseas que vamos a ir a ver en una radiografía de tórax. Dentro de las estructuras óseas que vamos a ir a ver en una radiografía de tórax, tenemos lo que es las clavículas, como podemos ver aquí, elemento fundamental de las clavículas, el esternón, sabiendo que el esternón tiene el manubrio, tiene el ángulo cuello y tiene el cuerpo del esternón. Y por supuesto las costillas, evidentemente las costillas que forman lo que es la parrilla costal y lo que son las vértebras. Entonces, por favor, recuerden estos elementos fundamentales que son esenciales a la hora de ver una radiografía de tórax. Ahora, no solo hueso podemos ver en una radiografía de tórax, en una radiografía de tórax también podemos observar lo que son estructuras anatómicas. Veamos entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos acá lo que es eh, las estructuras que están al interior de la parrilla costal, de la caja torácica. Entonces, una vez que hemos visto que por fuera hay un esqueleto óseo, como podemos ver aquí todavía las costillas, sabemos que para adentro hay estructuras vasculares, estructuras musculares y estructuras de la vía aérea, como podemos ver acá. Pues veamos acá que tenemos, por ejemplo, el callado aórtico con la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Bueno, estas son estructuras vasculares que claramente podemos delimitar en una radiografía, pero importantísimo también recordar esto, que es la tráquea. Y un elemento fundamental que quiero que resalten acá es esto que tenemos aquí abajo, donde se bifurca la tráquea. La bifurcación de la tráquea, esta es la tráquea, y la tráquea se va a dividir a nivel de más o menos de la cuarta vértebra torácica, o la quinta, entre la cuarta y la quinta vértebra torácica, ustedes van a ver que empieza la bifurcación de lo que es la tráquea. La tráquea va a iniciar a nivel de la sexta vértebra cervical, va a extenderse como un tubo cartilaginoso, pero a nivel de la cuarta vértebra torácica, ustedes van a ver que la tráquea se va a dividir en bronquio principal del lado derecho y un bronquio principal del lado izquierdo. Pues luego va a seguir con los bronquiolos respiratorios hasta llegar a la unidad funcional pulmonar que todos sabemos que es el alveolo. Bueno, ¿qué más vemos? Aquí vemos estructura vascular y esto es conocido por todos como el diafragma. Tomen en cuenta que del lado izquierdo del diafragma tenemos el estómago, donde tenemos aquí el fondo gástrico, luego sigue el cuerpo gástrico y más abajo el antro, pero el fondo gástrico es importante que lo recuerden. Y pues del lado derecho sabemos que aquí tenemos el hígado. Continuando con las estructuras vasculares y anatómicas que vamos a encontrar en el tórax, por supuesto que no podemos dejar de lado la más importante de que nosotros vamos a evaluar, ¿cuál es? Los pulmones. ¿Por qué es importante? Porque es lo que nosotros vamos a evaluar en una radiografía de tórax en principal instancia. Usted va a solicitar una radiografía de tórax para ver las estructuras óseas que ya vimos, para ver las estructuras vasculares que ya vimos, pero en principal instancia la vamos a solicitar para lo que es visualizar el parénquima o la integridad del parénquima pulmonar. En la actualidad, jóvenes, es de alta importancia que ustedes puedan leer radiografía de tórax desde este momento, porque tendrán, bueno, han tenido, ojalá no lleguen a tener
pero hay mucho paciente que está presentando patología pulmonar como es el COVID. Entonces es importante que ustedes aprendan a identificar cómo leer una radiografía de tórax. Vamos a ver ahorita lo normal, cuando veamos COVID vamos a ver qué hallazgos y cómo evaluar una radiografía con COVID, pero no podemos ver una radiografía anormal sin antes conocer lo que es normal. Entonces, el pulmón derecho, como vemos acá, para todos no será novedad para ninguno de ustedes, pero el pulmón derecho se divide en tres lóbulos: el lóbulo superior del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tampoco será sorpresa para cada uno de ustedes que el izquierdo solo tiene dos lóbulos: el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo, pero hay que hacer importancia realce en esta estructura que vemos acá, que tiene esta forma más o menos, que es lo que se conoce como la región lingular o la língula del pulmón izquierdo. Miren, esta es la región lingular. Pues recuerden que el pulmón superior, el lóbulo superior del pulmón izquierdo tiene una región lingular, que es esta que podemos ver acá. Bueno, esto es a grosso modo la principal, digamos, la más grande división anatómica de los pulmones, pero también será conocido por cada uno de ustedes que cada uno de estos lóbulos a la vez se divide en segmentos pulmonares. Entonces ya habíamos hablado que la tráquea nace en C6, se bifurca a nivel de la cuarta vértebra torácica para dar el bronquio principal derecho, que a su vez va a dar el bronquio para el lóbulo superior, para el lóbulo medio y para el lóbulo inferior. Pero este bronquio para el lóbulo superior a su vez se va a ramificar en varios segmentos para ir a dar aporte de oxígeno a cada uno de los segmentos que conforman el pulmón. ¿Por qué es importante conocer los segmentos? Porque muchas ocasiones hay patología, por ejemplo, un nódulo pulmonar solitario, no van a ir y van a quitar todo el pulmón, van a ir al segmento que esté afectado. Una vez que aprendan a identificar qué segmento es el afectado, van a ir a ese segmento y ahí van a quitar la lesión. Entonces, por eso el pulmón ventajosamente se divide en diferentes segmentos, y aquí es lo que les mostraba. El bronquio principal derecho se divide a su vez en bronquio para el lóbulo superior, pero este lóbulo superior a su vez se divide en tres bronquios, uno para cada segmento. Lo mismo el lóbulo medio y lo mismo el lóbulo inferior. Miren, entonces ustedes pueden quitar un segmento pulmonar sin afectar el resto de la vasculatura pulmonar. Y para recordar un poquito los segmentos, veamos estas imágenes, que es a forma de recordatorio. Aquí tenemos una visión anterior, o sea, una visión como la que vemos aquí. Estamos viendo de frente los pulmones. Entonces tenemos el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y acaba de empezar lo que es el lóbulo inferior. Recordatorio, el lóbulo superior derecho tiene tres segmentos. Recordemos que esta es una vista anterior, por lo tanto este segmento que se denomina 1 va a ser el segmento apical. El que se denomina 3, como es una vista anterior, estamos viendo de frente, va a ser el segmento anterior. Y por supuesto el 2 va a ser el segmento posterior. Sumado a esto, tenemos que el lóbulo medio, estamos hablando del pulmón derecho, se divide a su vez en dos segmentos: el segmento medial, porque está más pegado a la línea media, y el segmento lateral, porque está más pegado a la región lateral del pulmón. Y asimismo sabemos que se divide en un lóbulo inferior. Entonces ahorita ya hemos visto 5 segmentos del pulmón derecho, pero debemos conocer que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, entonces solo hemos visto 5. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio, y aquí vemos los 5 del lóbulo inferior. Si cambiamos la visión y hacemos una toma lateral, como podemos ver en esta imagen del pulmón aquí, lateral, entonces podemos ver, por supuesto, lo que ya habíamos visto: el lóbulo superior con sus tres segmentos: el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. Luego veíamos acá que teníamos el lóbulo medio, donde tenemos el segmento medial y el segmento lateral. Importantísimo recordar que los lóbulos pulmonares están separados por cisuras. Aquí tenemos la cisura horizontal o cisura menor, que separa el lóbulo superior del lóbulo medio, y aquí tenemos la cisura mayor o cisura oblicua, que me va a separar mi lóbulo medio de mi lóbulo inferior. El pulmón izquierdo, al solo tener dos lóbulos, solo tiene una cisura mayor o cisura oblicua, que hace lo mismo: separar el lóbulo superior del lóbulo inferior.
Entonces, estas son las mismas cisuras que vemos acá. Miren, esta cisura es la que me permite a mí cisura horizontal o menor y me separa mi lóbulo superior de mi lóbulo medio. Y luego la cisura oblicua o cisura mayor que me separa el lóbulo superior y medio del lóbulo inferior. Bueno, si habíamos visto 5 segmentos, nos quedan 5 por valorar. ¿Cuáles son? Son los que comprenden el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tenemos siempre lo que es el lóbulo, se denominan así, segmento superior del lóbulo inferior, segmento anterior del lóbulo inferior, segmento posterior, el 10 del lóbulo inferior, y segmento lateral del lóbulo inferior, porque recuerden que esta es una vista lateral. Ya, si vemos desde adentro, o sea, desde el hilio pulmonar hacia afuera, el pulmón, pues ya vemos que existe un séptimo segmento, que es el segmento medial. Y así conforman los 10 segmentos pulmonares del pulmón derecho. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. Ahora nos pasamos a la izquierda, en una vista siempre anterior. Aquí el segmento 1 y 2 forman una sola unidad y es el segmento apico posterior, apical y posterior. Entonces este es el 1 y 2 es apico posterior y el 3 sigue siendo siempre el anterior. Recuerden que habíamos hablado que el pulmón se divide en una región lingular en el lado izquierdo y entonces este segmento va a ser el lingular superior y este va a ser el segmento lingular inferior. Y ya cuando nos pasamos al lóbulo inferior del pulmón izquierdo, pues sabemos que tenemos 5 segmentos y es básicamente parecido. El segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, el segmento anterior, el segmento posterior, el segmento lateral, con la salvedad de que aquí, así como el apico posterior están unidos en uno solo, también están unidos el anterobasal. Miren, aquí el 7 y el 8 son una sola estructura, como podemos ver aquí, 7 y 8. Entonces, viéndolo de otra forma, aquí tenemos el esquema que nos representa el pulmón derecho. Ya hablamos que existe una cisura horizontal o menor que separa el lóbulo superior del medio. Al utilizar solo el lóbulo superior, ya sabemos que hay un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. Al hablar del lóbulo medio, ya sabemos que hay un segmento medial y un segmento lateral. Y al hablar del lóbulo inferior, sabemos que hay un segmento superior, pero del lóbulo inferior, un segmento anterior del lóbulo inferior, un segmento posterior del lóbulo inferior y un segmento lateral del pulmón inferior. Y este rosadito que vemos acá es el segmento medial del lóbulo inferior. Es este que vemos acá. Miren, ya esta es una vista viendo el pulmón desde abajo. Y esto pasa igual con el izquierdo. El izquierdo, como les decía, solo tiene una cisura porque solo tiene 2 lóbulos y tenemos el segmento apico posterior o apical posterior, el segmento anterior, el segmento lingular superior y lingular inferior. Y el basal, pues ya lo que habíamos hablado igual. Entonces, señores, esto es lo que es anatomía segmentaria del pulmón. Deben tenerlo siempre muy presente. Bueno, ya vimos que hay huesos, ya vimos que hay músculos, ya vimos que hay vasos, ya vimos que un órgano importante a nivel pulmonar es lo que conforma el pulmón y ahora veamos otra estructura fundamental que vamos a ir a evaluar cuando vemos una radiografía de tórax y es el corazón. Aquí tenemos la silueta cardíaca que ya sabemos que está cubierta por una capa fibromuscular que es el pericardio. Entonces aquí vemos lo que habíamos hablado. La aorta ascendente, el callado aórtico, aquí vemos la vena cava superior que sabemos que se inserta en la aurícula derecha y esta que tenemos acá es el corazón. Aquí ya vemos mejor los pulmones, miren señores, el derecho y el izquierdo y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que no solo hacemos radiografía de tórax de frente, también hacemos radiografía de tórax lateral o de lado, que ponemos al paciente en esta posición y el rayo de luz entra por un lado para quedar grabado en otro. Entonces, como también hacemos radiografía de tórax lateral, debemos recordar las estructuras anatómicas que vamos a ir a ver en una radiografía lateral. Nuevamente tenemos aquí la aorta, como ya lo hemos estado hablando, tenemos la tráquea con su bronquio principal, tenemos aquí la arteria pulmonar izquierda y aquí tenemos las venas pulmonares. Aquí tenemos los cuerpos vertebrales, aquí está la silueta cardíaca, como ya hemos visto, y aquí está el diafragma. Entonces, esto es recordando la anatomía que vamos a ir a ver en una radiografía de tórax.
Pero recordando mejor la anatomía del corazón, tenemos también que el corazón se divide en 4 cavidades, que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y sabemos que del ventrículo derecho sale hacia la circulación pulmonar por medio de las arterias pulmonares la circulación venosa, que llega a los pulmones en esta zona de acá, llega al pulmón izquierdo y al pulmón derecho, agarra oxígeno, al oxigenarse entra por lo que es las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Sabemos que de la aurícula pasa al ventrículo y del ventrículo a través de la aorta pasa hacia la circulación sistémica a través del tronco brachiocefálico, de la arteria carótida común izquierda y de la arteria subclavia izquierda y de la aorta abdominal para el abdomen, y aquí vemos cómo viene la aorta abdominal. Pues sabemos que la sangre sin oxígeno entra por la vena cava superior y por la vena cava inferior a la aurícula derecha. Entonces, recordando las estructuras anatómicas propiamente del corazón, pues ahora vamos a ver cómo identificar estas imágenes, y lo vamos a hacer a través de esta imagen. Bueno, en esta imagen lo que tenemos aquí es aprendamos a identificar qué estructuras vamos a ir a buscar en una radiografía de tórax normal. Primero, lo que representa el número 1 ya sabemos que es la tráquea, que nace a nivel de C6 y a nivel del cuarto espacio de la cuarta vértebra torácica se bifurca o se divide en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Aquí tenemos lo que es el bronquio principal izquierdo y derecho. ¿Qué vamos a ir a buscar? Bueno, ¿qué representa el número 2? Obviamente el ápice o la punta del pulmón. ¿Qué representa el número 3? La estructura ósea que habíamos hablado, que son las clavículas. El 4 ya hablamos que es la bifurcación de la tráquea, y el 5 que es el bronquio principal derecho. ¿Qué es el sexto? Pues ya vimos acá en esta imagen que tenemos las arterias pulmonares acá, y en una radiografía de tórax a la par del corazón lo que nosotros podemos ubicar son las arterias pulmonares. Miren, aquí tenemos la arteria pulmonar derecha y aquí la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué más vamos a identificar? Bueno, la silueta cardíaca. ¿Qué cosas de la silueta cardíaca podemos identificar en una radiografía de tórax? Solo 4 cosas. ¿Cuáles son? Si vemos el tórax izquierdo, solo vamos a poder ver el botón o callado aórtico y el ventrículo izquierdo, que es este que vemos acá. Ahora, si vemos el lado derecho, solo vamos a poder localizar este que es la aurícula derecha y lo que es la vena cava superior entrando a la aurícula derecha. Luego aquí tenemos a los lados el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y ojo con este número 8, que ¿qué representa? Representa lo que son el ángulo costofrénico o cardiofrénico, perdón. ¿Por qué cardiofrénico? Porque es el ángulo que es formado por el corazón y el diafragma. Y tenemos también otro ángulo que es el ángulo costodiafragmático, que es este de acá, que es el ángulo formado por las costillas y por lo que es el diafragma. Entonces, este es el ángulo costodiafragmático y este es el ángulo cardiofrénico. Muchas veces van a escuchar que hacen referencia a este ángulo de acá como costofrénico, pero en realidad el nervio frénico viene en esta zona de acá. Entonces, realmente, ¿qué viene representado en esa zona de acá? Entonces, este es el nervio frénico, miren, viene en esta zona de acá y llega hasta acá, en las zonas cercanas al corazón, pero no llega hacia la zona más externa, que es esta. Por lo tanto, aquí sí se puede llamar cardiofrénico, porque aquí existe el nervio frénico, pero acá no existe el nervio frénico. Entonces, este es costodiafragmático y este es cardiofrénico. Y esta estructura que vemos acá, ¿qué es? Bueno, esto es lo que normalmente han escuchado ustedes como burbuja gástrica, pero yo les diría que no es un término apropiado para llamarle, porque burbuja no es un término médico. O bueno, sí, pero aquí es el fondo gástrico o la cámara gástrica. Bueno, una vez que han visto qué estructuras nosotros podemos identificar, ahora busquémoslas. Entonces, cada vez nos vamos acercando, si se fijan, a una fase final, que es interpretarlas en una radiografía. Entonces, los llevamos de la mano para que vayan viendo desde el inicio hasta donde vamos a llegar en una radiografía. Entonces, aquí tenemos la tráquea, como ya hablamos, que se bifurca en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo.
¿Y qué estructuras cardiovasculares vamos a ver? La aurícula derecha del lado derecho y la vena cava superior. Del lado izquierdo vamos a ver el arco aórtico y lo que es el ventrículo izquierdo. Pues aquí tienen las costillas, miren, que tienen la clavícula, que tienen first rib, que primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué los nombres salen en sentido diagonal? Es decir, en este sentido. Y las costillas yo las estoy viendo de esta forma. Porque estas que ustedes ven de esta forma son los arcos costales posteriores, esta que vemos aquí. Mientras que los arcos costales anteriores van en sentido oblicuo o sentido longitudinal, tal como lo describen el nombre, primera costilla, segunda costilla. Entonces, cuando hablamos de arcos costales anteriores, van en esta posición, como vemos acá, en este sentido, como está escrito ahí. Cuando hablamos de arcos costales posteriores, si vienen en el sentido donde vemos claramente ahí las costillas, ¿va? Entonces, vemos, ya les voy a mostrar mejor. Entonces, estas que vemos acá son las posteriores, como lo vemos ahí fácilmente, miren. Entonces, recuerden, anteriores oblicuos, posteriores son los que vemos con facilidad en forma horizontal. Bueno, ahora sí hemos llegado a la etapa final donde vamos a aprender a ver en una radiografía cómo vemos realmente las estructuras cardíacas y aún les vamos a ayudar un poquito. Esta ya es una radiografía normal, jóvenes, donde nosotros podemos identificar las estructuras. ¿Cuáles? Pues por supuesto la tráquea. Aquí viene la tráquea, se bifurca en bronquio principal derecho y en bronquio principal izquierdo. Tenemos las costillas, como las podemos ver claramente acá, y estas imágenes que ustedes ven en este sentido acá, que ven en este sentido acá y en este sentido acá, son los arcos costales anteriores, y estos son los arcos costales posteriores. Miren, estos que vemos acá, estos que vemos acá. ¿Qué estructuras vasculares vamos a ver? Bueno, podemos ver el callado aórtico o botón aórtico acá, miren, y podemos ver lo que es el ventrículo izquierdo, como pueden ver acá. De este lado vamos a ver, como dice aquí, miren, AD, que significa aurícula derecha, y viniendo por acá, más o menos acá, ven la vena cava superior. Miren, señores, entonces, si les preguntan alguna vez cuáles son las 4 estructuras del corazón que pueden ver en una radiografía de tórax, son estas: la vena cava superior y la aurícula derecha del lado derecho, y el botón aórtico y el ventrículo izquierdo del lado izquierdo. Ahora, una estructura importante que mencionábamos es la que podemos ver acá, miren, se llama cámara gástrica o fondo gástrico. Esta es bien importante que la aprendan a ver y a reconocer. ¿Por qué? Porque si un paciente, el aire que pasa, si ustedes inflan un globo con helio, ¿qué va a suceder con ese globo? Se va a ir hacia arriba porque el aire, por su densidad específica y por su gravedad, tiende a irse hacia arriba. Lo mismo sucede si usted está parado y se hace una radiografía, el aire de la cámara gástrica o del estómago se va a ir hacia arriba. Entonces, esta es un elemento fundamental que nos sirve a nosotros para poder aprender a identificar si la radiografía de mi paciente está hecha acostado o está hecha con el paciente de pie, porque vemos que el aire se va hacia arriba cuando el paciente está de pie. Bueno, ya hablamos que no solo en esta proyección hacemos, sino que podemos hacer lateral. ¿Y qué vamos a ir a buscar en la lateral? Pues como vemos acá, los cuerpos vertebrales, vamos a ir a buscar el bronquio principal, la arteria pulmonar, y aquí tenemos la silueta cardíaca. Miren, esto que vemos aquí es el esternón, y acá tenemos los diafragmas. Ven acá que hay una imagen que viene en este sentido, que viene acá, miren, y hay otra imagen que viene en este sentido acá. ¿Por qué? Porque este es el diafragma izquierdo y este es el diafragma derecho. ¿Cómo lo van a saber identificar? Porque este termina antes. Miren, primero, el derecho está más alto que el izquierdo. Y segundo, porque este termina antes. Miren, el derecho termina antes. Entonces aquí podemos ver con las imágenes que les presenté que este termina aquí nomás, mientras que este sí se extiende hasta acá. Miren, ¿cuál es más alto? El derecho es más alto. Vean acá donde está el derecho y vean que apenas acá comienza el izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el diafragma derecho va a estar más alto que el izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí está el hígado.
¿Qué distancia, doctor, es normal verlo de diferencia? Bueno, una distancia que abarque 2 centímetros aproximadamente. Entonces, de la cúpula diafragmática derecha hacia la cúpula diafragmática izquierda, esta distancia debe ser de 2 centímetros aproximadamente o de un cuerpo vertebral. Entonces, cuando hacemos una radiografía lateral, entonces sabemos que el más alto va a ser siempre el derecho y el derecho termina antes, como podemos ver acá, acá terminando el derecho. Y en el izquierdo, como podemos ver acá, está la cámara gástrica. Entonces lo vemos acá también. Miren, aquí viene la cúpula diafragmática y aquí tenemos lo que es la cámara gástrica. Entonces, ya llegando al proceso final de evaluación de una radiografía de tórax normal, esta ya es una radiografía hecha por nosotros en el Hospital Roosevelt. Y veamos las estructuras fundamentales que podemos apreciar. Si hablamos de las estructuras óseas, tenemos acá una clavícula, tenemos acá otra clavícula y tenemos acá lo que es el omóplato. Asimismo, tenemos acá, miren, el omóplato, ¿eh? Entonces ahí tenemos los dos omóplatos, derecho e izquierdo. Estas imágenes que ven acá, exactamente estas que vemos acá, son las apófisis espinosas, estas, miren, apófisis espinosa, apófisis espinosa. Entonces esas son las apófisis espinosas. ¿Y qué más vemos de óseo? Acá vemos los cuerpos vertebrales, miren, un cuerpo vertebral acá, un cuerpo vertebral acá, un cuerpo vertebral acá. Entonces, costillas, clavículas, omóplato, apófisis espinosas y cuerpos vertebrales. Esas son las estructuras óseas que ustedes van a ir a buscar en una radiografía de tórax. ¿Qué estructuras vasculares vamos a ir a buscar? Callado aórtico, como podemos ver acá. El callado del botón aórtico, como podemos ver acá. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, porque estamos hablando del lado izquierdo del corazón. Y aquí vemos, miren, la aurícula derecha, porque estamos hablando del lado derecho. Y acá cuesta verla, pero acá se puede ver la vena cava superior. Son las estructuras vasculares que generalmente debiésemos ver. Y pues, por supuesto, los diafragmas, el derecho, el izquierdo y la cámara gástrica. Bueno, y lo mismo la lateral con los cuerpos vertebrales, con la silueta cardíaca, con el espacio paracardíaco anterior, espacio pericardíaco posterior y los diafragmas. Aquí está este hueso que vemos aquí, es el esternón, miren, y pues esto es la radiografía lateral. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado a que usted hacer un repaso anatómico de las estructuras que vamos a encontrar al interior de una radiografía de tórax, pero quiero que presten atención a lo que vamos a ver a continuación. Aparte de ver la radiografía de tórax normal, nosotros debemos aprender a identificar cómo se ve el hueso, cómo se ve el aire, cómo se ven las vísceras, cómo se ve el aire al interior de la piel o de la grasa, y pues para esto tenemos diferentes densidades que utilizamos. Veamos esta siguiente slide. Lo que vemos aquí son las densidades radiológicas que nosotros debemos aprender a identificar. Lo que es negro en radiografía paradójico se conoce como radio lúcido. Radio lúcido. Lo que es blanco, paradójicamente, se conoce como radio opaco. Entonces, esto por favor siempre recuerden. Negro en la radiografía es radio lúcido y blanco en la radiografía es radio opaco. Verán que tienen nombres alternos, pero es por la forma en que se interpreta la imagen. Entonces, si lo negro es radio lúcido, ¿qué es lo más negro que vamos a ver en una radiografía siempre? El aire, señores. El aire es lo más negro que vamos a ver en una radiografía siempre. ¿Qué es lo más blanco que vamos a ver en una radiografía? El metal o los aparatos accesorios. Van a ver ustedes más de alguna vez un paciente con cirugía de corazón que los metales con los que unen nuevamente la parrilla costal se ven sumamente blancos o radioopacos, pues lo más blanco es el metal. Entonces, y los accesorios externos o cuerpos extraños, como podemos ver aquí, por ejemplo, miren que esta radiografía tiene un acceso venoso central, es un catéter y se ve sumamente blanco. Pues platicando un poquito de las densidades, si sabemos que lo más radiolúcido o negro es el aire y lo más radio opaco blanco es el metal, todo lo que está en medio es, si es blanco, pero no tan blanco como lo vemos el metal, es el calcio. ¿Qué vemos conformado de calcio en el tórax? Las estructuras óseas que ya vimos. Entonces, si no hay cuerpos extraños, metal o cualquier cosa,
lo más blanco que vamos a ver en una radiografía es el hueso. Y entre lo blanco del hueso y lo negro del aire quedan dos densidades, que es la grasa y los tejidos blandos. La grasa, ¿cuándo? Cuando hablamos del tejido celular subcutáneo, que ya lo vamos a ver. Este es lo más gris que va a existir al interior de la radiografía de tórax. Y un gris un poco más claro, pero tampoco blanco, son los tejidos blandos o el líquido. Entonces, esto es las densidades radiológicas, no las olviden. Radio lúcido es lo negro y radio opaco es lo blanco. Pero para que tengan una idea más clara, veámoslo en la radiografía. Dijimos que lo más negro que existe en una radiografía o radiolúcido es el aire. Y vean qué es lo que tiene aire al interior de la radiografía de tórax, los pulmones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, los pulmones se deben ver negros por naturaleza y por excelencia. Cualquier estructura blanca al interior del pulmón ya no representa que existe algo que está ocupando el espacio que debiese estar ocupado nada más por aire. Entonces, el aire o radiolúcido o negro, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era lo más blanco? El hueso. Miren, miren las clavículas, miren las costillas y miren lo que es la escápula, el omóplato y lo que es el húmero. El hueso es lo más blanco que va a existir si no hay materiales extraños o metal. ¿Qué dijimos que era lo más gris que va a existir? La grasa. ¿Dónde vemos grasa? Acá, miren. Esta es la grasa que tenemos a los costados del tórax, que se denomina tejido celular subcutáneo. Lo van a encontrar siempre como tejido celular subcutáneo, que es la grasa subcutánea que todos tenemos. Es esta que se ve gris. ¿Y qué se ve menos gris, pero tampoco blanco? Las estructuras o los órganos. Miren el corazón, se ve gris, pero no se ve tan blanco como el hueso y los diafragmas. Miren, es importante que aprendan a conocer esas densidades radiológicas que vamos a encontrar en una radiografía de tórax. Ahora, hay otra cosa que es sumamente fundamental y veámosla acá. Pues esto es lo que es la radiografía de tórax. Esta ya es una imagen real. Veamos, blanco los huesos, gris el tejido celular subcutáneo, que es esto que vemos acá, que es la grasa de la piel, miren, y un gris un poco más claro, cercano a blanco, que son las estructuras, el corazón, los diafragmas. ¿Y qué es negro? Los pulmones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, habiendo visto esto, ustedes deben tener claro que estas son las densidades radiológicas. Ustedes podrán ver esta radiografía que tenemos acá y ustedes dirán, bueno, yo puedo empezar a ver las estructuras óseas, pero previo a poder identificar una radiografía, jóvenes, así como el doctor Juan Pablo nos hizo énfasis y nos repitió varias veces que lo primero que hay que hacer en un examen de laboratorio normal es ver que se pertenezca al paciente, lo mismo tienen que hacer ustedes. Asegurarse que la radiografía que van a interpretar le corresponda al paciente del cual ustedes quieren valorar. Entonces eso es lo primero, valorar que la radiografía le corresponda a su paciente. Luego hay de haber visto la radiografía, ustedes podrán decir, bueno, esta radiografía yo la veo normal, pero ustedes tienen que conocer 4 aspectos técnicos, 4 señores, que son fundamentales a la hora de interpretar una radiografía. Yo no me puedo poner a ver los huesos, no me puedo poner a ver el corazón, los pulmones, los diafragmas, sin antes haber visto estas 4 herramientas fundamentales que luego de haberlas evaluado me va a decir si mi radiografía tiene una técnica adecuada o no adecuada. ¿Cuáles son estos 4 elementos básicos? La proyección, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo fue tomada mi radiografía? Entonces, yo ya vi que la radiografía pertenece al paciente que quiero evaluar, ahora voy a evaluar estos 4 aspectos básicos. ¿Cuál va a ser el primero? La proyección. ¿Qué quiere decir la proyección? ¿Cómo fue tomada la radiografía? ¿Fue tomada de frente, de atrás hacia adelante o fue tomada de lado? Luego voy a ir a ver la rotación, porque en una radiografía yo debo estar así recto, pero un paciente puede ser que salga rotado. Pero si sale rotado me va a dar una imagen diferente. Luego voy a ver en qué fase se tomó. Como yo quiero ver pulmones en una radiografía de tórax, en la mayoría de los casos voy a pedirle a mi paciente que haga una inspiración profunda, que agarre aire, que lo sostenga y en el momento en que está lleno de aire los pulmones, yo voy a soltar el rayo de luz para que mi radiografía quede, los pulmones queden bien dibujados. Y luego, ¿qué penetración tiene? ¿Qué quiere decir la penetración? ¿Qué tanto rayo de luz le di que me pasé de la que quería ver o muy poco y no puedo ver elementos fundamentales?
Entonces, esto es el preámbulo para que ustedes conozcan. Lo primero es el nombre y luego estos 4 elementos fundamentales que nunca los pueden olvidar. Y vamos a ver uno por uno de forma detallada. Entonces, primero la proyección. ¿Qué quiere decir la proyección? Una proyección quiere decir si mi radiografía es PA, ¿qué significa PA? Postero anterior, o es AP, que quiere decir AP, antero posterior. Y sabemos que puede existir, que debo pedir una lateral. También existen oblicuas, también existen lordóticas, también existen en decúbito lateral izquierdo o derecho, pero esas ya son otras proyecciones que no las pedimos normalmente y hay casos específicos para pedirlas, que vamos a aprender a verlas más cuando veamos anormalidad en la radiografía. Pero las proyecciones que ustedes sí o sí le tienen que pedir a un paciente con COVID, sin COVID, si lo que quieren ver es pulmón, se va a ir a hacer una radiografía en proyección postero anterior y lateral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, veamos esta imagen que les traigo acá. Postero anterior quiere decir que mi paciente está de espaldas y esto rojo que vemos acá es el corazón. Recuerden que para poder hacer una radiografía de tórax va a venir un rayo de luz que va a atravesar el cuerpo y usted tiene que tener un cassette sujeto en su mano o un cassette donde va a quedar grabada lo que el rayo de luz interpretó al atravesar su cuerpo. Entonces, esto que vemos acá, abajito, es el cassette de la radiografía. Lo pueden ver acá. Esto que vemos aquí abajito es el cassette de mi radiografía. Miren esto que está abajito del cuerpo. Entonces, lo vemos acá claramente. Este es el cassette, miren. Este. Y este de acá. Este de acá es el cassette. Entonces, mi máquina de rayos X lanza el haz de rayos desde atrás y hacia adelante. El cassette está delante del paciente. Entonces, esto es una placa póstero anterior, de atrás hacia adelante. Por eso es póstero, atrás, hacia adelante o anterior, póstero anterior. Cuando hablamos de antero posterior, es que mi paciente va a estar de frente, el rayo de luz va a salir de frente, va a atravesar mi tórax de adelante hacia atrás. Por eso, antero de adelante a posterior, que es atrás. Ojo, ¿qué, doctor? ¿Y por qué tengo que hacer una y por qué tengo que hacer otra? Bueno, si lo que usted quiere ver es silueta cardíaca y lo que usted quiere ver es eh, el parénquima pulmonar, la recomendación es que haga una póstero anterior. ¿Por qué? Porque mi rayo de luz entra en esta parte de aquí, inmediatamente entra a mi cuerpo, va quedando grabado en el cassette cualquier estructura con la que se vaya encontrando. Entonces, si yo estoy desde atrás hacia adelante, lo último que va a registrar el haz de luz en el cassette va a ser mi corazón. A diferencia de que si yo estoy de frente y recibo el rayo de luz de frente, viene el rayo de luz y lo primero que se encuentra es mi silueta cardíaca. Mi silueta cardíaca desde ya dispersa la longitud de mi rayo de ultrasono, de radiografía y por lo tanto va que como el cassette está a una distancia todavía importante del corazón, va a magnificar la silueta cardíaca o la va a hacer ver más grande, a diferencia de una postura anterior donde lo último que queda grabado es el corazón, por lo tanto les permite captar a ustedes un tamaño real del corazón. Pues, ¿cuál debo pedir? Postero anterior si lo que quiero evaluar es pulmón y corazón. Y antero-posterior, sobre todo, la vamos a pedir pues cuando mi paciente no se pueda, digamos que mi paciente está sedado, no puede pararse, obviamente yo no le voy a poder pedir que tenga el cassette aquí enfrente. Entonces debo acostarlo en la camilla y debo colocarle por debajo de la camilla el cassette. Entonces en esos casos es donde hacemos antero-posterior. Pero si lo que quiere ver es pulmón y corazón, pida postero anterior. Y aparte lo que les decía, la radiografía lateral. La lateral, lo que sucede es que entra el rayo de luz por un lado y queda grabado en el otro lado, como vemos acá. Entonces entro acá y acá queda grabado mi rayo de luz. Pero lo que tienen que tener claro es que ¿de qué lado la vamos a pedir? Bueno, la vamos a pedir lateral izquierdo. ¿Qué quiere decir lateral izquierdo? Que el rayo de luz entró en el lado derecho y mi cassette está en el lado izquierdo. Esto es lateral izquierdo. Entonces, siempre que tengan que hacer una radiografía de tórax, siempre pidan PA y pidan lateral. ¿Y la lateral de qué lado, doctor? Especifiquen lateral izquierda. Entonces,
El rayo de luz entra en el lado derecho y queda grabado en el cassette en el lado izquierdo, porque esto nos va a permitir ver las dos cúpulas diafragmáticas, a diferencia de si lo hacemos al contrario, solo va a quedar reflejada una cúpula diafragmática que va a ser la derecha. Entonces tengan en cuenta eso siempre. Ahora bien, si ya se hizo la radiografía, ¿cómo sé yo, doctor, que mi radiografía está póster anterior? Bueno, para que sea póster anterior, yo debo estar de pie. Entonces debo estar sosteniendo el cassette acá o mi cassette está por delante de mi persona. Pues hay dos estructuras que nos van a decir a nosotros si mi radiografía es póster anterior o no. ¿Cuáles son? Las escápulas. Si yo vengo y tengo que sostener mi cassette en esta posición para abrazarlo, entonces si yo estoy así, ¿cómo están mis escápulas? Entonces veamos acá. Si yo estoy así, mis escápulas, ¿cómo están? Están oblicuas, mientras que si yo agarro el cassette, elevo los brazos y mis escápulas se tienen que horizontalizar. Entonces, ese va a ser una herramienta que les va a permitir a ustedes saber cómo está la radiografía, las escápulas, porque las vamos a ver rectas, porque estoy extendiendo mis brazos en esta forma para sostener el cassette. Y segundo, la cámara gástrica. Como les decía, el aire en gravedad, el aire suele irse hacia arriba. Miren, entonces vemos la cámara gástrica. Esos dos elementos les dicen a ustedes cuando ya tengan en mano su radiografía y no sepan bajo qué proyección se hizo, ya les dice a ustedes si es PA o es o anteroposterior. Ahora, vean esta imagen y vean la importancia de por qué hemos pedido una radiografía de frente, PA o AP, y una lateral. Si yo solo pido en una proyección, solo voy a ver esta imagen y parece una imagen ofensiva. Mientras que si ya pido una proyección que me la contrarreste, ya vemos que la imagen es otra cosa. Entonces, por eso, señores, siempre hemos pedido una radiografía AP y lateral, porque hay muchas cosas que no vamos a poder ver en la radiografía de frente, como si la podemos ver en la radiografía de lado. Y para que se lleven una idea básica desde ya, las cisuras del lóbulo derecho solo se pueden ver en una radiografía lateral. En la radiografía de frente yo solo voy a poder ver la cisura menor, pero nunca voy a poder ver la cisura mayor. Y a veces, por ejemplo, se acumula aire al interior de las agua al interior de las cisuras. Y si yo quiero ver esto, pues necesito ver una lateral, porque en la lateral voy a ver la cisura mayor. Otro dato importante es que existe este espacio de acá, que es el retroesternal, y el retrocardíaco, y este espacio de acá, que es el anterocardíaco. Si yo solo veo mi radiografía en lo que es una posición de frente, yo no puedo ver lo que está antes ni lo que está detrás del corazón. A diferencia de si yo pongo mi radiografía de lado, yo puedo ver a veces un buen número de neumonías se forman retrocardíacas. Entonces, por eso pedí la lateral, para ver atrás del corazón, para ver adelante del corazón, para ver las cisuras y otras estructuras que no podemos evaluar, como les mencionaba, con la radiografía de frente. Entonces, por eso, señores, recuerden esta imagen siempre y no necesitan que alguien les diga, mira, hazle radiografía lateral también. Siempre que vayan a hacer radiografía de su paciente de tórax, pidan lateral, siempre, siempre. Sin necesidad de que alguien les tenga que decir, a partir de ahora, hagan el lateral. Entonces, eso es la proyección. La proyección puede ser posterior anterior, antero posterior y lateral. Recuerden que el cuarto elemento que hablábamos es evaluar la rotación, como vemos acá. Entonces, la rotación era el cuarto elemento que veíamos. ¿Qué tenemos que ver en la rotación? Bueno, en la rotación yo idealmente debo estar centrado con el cassette y por eso van a ver que el rayo de luz tiene como una cruz en este sentido, pues para poder ubicar en el centro el rayo de luz. Pero si yo estoy acá va a salir en el centro, pero si yo me desvío un poquito o si yo me desvío para el otro lado, mi radiografía va a salir rotada. La forma ideal de tomarla es centrada. Entonces, ya vimos que pertenece al paciente el nombre que queremos evaluar, ya vimos qué proyección tiene y el otro elemento es ver si está rotada o no. Es bien fácil. Solo utilizamos las clavículas y la apófisis espinosa de las vértebras. Una radiografía centrada va a ser aquella que tenga la misma distancia desde la apófisis espinosa hasta la clavícula izquierda y a la clavícula derecha. Entonces, miren, está completamente equidistante y va a estar rotada cuando mi apófisis espinosa esté más cerca o más distante de un cuerpo, de una clavícula. Entonces, si vemos acá, la distancia de la clavícula derecha a la apófisis espinosa es más grande que la distancia que existe de la clavícula izquierda a la apófisis espinosa. Entonces, esta radiografía está rotada. ¿Y a dónde está rotada? Siempre vamos a decir que la rotación está dada
hacia el lado donde esté la clavícula más distante. Entonces, veámoslo ejemplificado. Entonces, estos son las apófisis espinosas, estas que vemos acá, que hablábamos que eran estructuras fundamentales que íbamos a ver en la radiografía, ¿verdad? Entonces, y estas son las clavículas. Con estas dos estructuras óseas anatómicas ya ustedes pueden saber si la radiografía está centrada o no. Entonces, tiramos una línea de la imaginaria de las apófisis espinosas y medimos la distancia que hay de esta apófisis espinosa a mi clavícula izquierda y lo mismo de esta apófisis espinosa a mi clavícula derecha. En esta imagen podemos ver también que hay una distancia equidistante, a diferencia de esta. Entonces tiramos miren las apófisis espinosas cómo están acá, están mucho más cerca de mi clavícula derecha que de mi clavícula izquierda. ¿Qué me está diciendo esto? Entonces esta es una radiografía que está rotada en sentido izquierdo, porque la distancia de mis apófisis espinosas hacia la clavícula izquierda es más grande. Pues ya vimos nombre, ya vimos proyección, ya vimos rotación. Ahora veamos lo que es, bueno, este es un ejemplo ya real, miren. Aquí tenemos las apófisis espinosas, vienen en esta línea de acá, tiramos una línea imaginaria de las apófisis espinosas y vemos la distancia que existe de mis apófisis espinosas hacia lo que es mi clavícula derecha y hacia lo que es mi clavícula izquierda. Entonces, si tienen la misma distancia, mi radiografía está centrada. Si no tienen la misma distancia, mi radiografía está rotada hacia la clavícula que esté más distante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fase. Les hablaba que para hacer la radiografía y si nosotros queremos ver pulmón, lo que vamos a ir a buscar es una radiografía que esté inspirada por completo, porque nos va a dar un panorama más amplio de los pulmones. Pero si yo ya tengo la radiografía en mis manos, ¿cómo voy a saber yo si está en fase inspirada o en fase expirada? Fácil, señores. A través de los espacios intercostales. Es la forma más fácil de identificarlo. Si tengo 5 espacios intercostales anteriores o por lo menos logro ver 7 espacios intercostales posteriores, yo digo que mi radiografía está en fase inspirada o tiene una inspiración correcta. Veámoslo. Veamos los anteriores. Recuerden que les decía que estas costillas que se ven en sentido oblicuo longitudinal representan las costillas al arco costal anterior. Este es el anterior. Entonces aquí viene, mira, aquí tengo la primera, aquí tengo la segunda, aquí tengo la tercera, aquí tengo la cuarta, aquí tengo la quinta. ¿Cuántos espacios intercostales anteriores necesito poder ver para decir que está inspirada? Por lo menos 5. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7. Pero aquí puedo ver más de 5 espacios intercostales anteriores, entonces yo ya sé que mi radiografía está inspirada. Pero si a veces cuesta ver los anteriores, veamos los posteriores, donde yo tendría que ver 7. Recuerden que estas arcos costales es la parte posterior de los arcos costales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, señores, entonces tengo 7 posteriores y tengo 5 anteriores. Yo digo que mi radiografía está inspirada. ¿Y qué pasa cuando no está inspirada? Veamos acá, apenas 1, apenas 2, apenas 3, apenas 4, apenas 5 y apenas el sexto. Entonces no logro ver 7 espacios intercostales posteriores y veamos los anteriores. 1, 2, 3, apenas 3 espacios intercostales anteriores. Entonces, esta radiografía está en expiración o con falta de inspiración. ¿Cómo la quiero? La quiero así, señores, inspirada en una fase inspiratoria. Entonces ya llevamos proyección, ya llevamos rotación y ya llevamos en qué fase de la respiración está tomada. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si vamos haciendo, como les dije, vamos a determinar que la técnica de la placa es adecuada. Y si la técnica es adecuada, entonces yo ya puedo interpretar la radiografía. Y el último elemento es la penetración. La penetración en realidad ahora ha dejado de tener importancia porque ahora hacemos las radiografías digitales y en una radiografía digital ustedes pueden controlar la penetración que tiene o que no tiene su radiografía. Pero deben saber que lo normal que debe tener una radiografía es que solo se debe ver un tercio de la vasculatura pulmonar. Entonces yo solo debiese ver un tercio. Entonces aquí tengo un tercio, 2 tercios, 3 tercios. Yo solo debiese ver esta parte de aquí de mi vasculatura pulmonar, que es el ilio. Pero si yo puedo ver la vasculatura en el segundo tercio, incluso en el tercer tercio, mi placa está poco penetrada. Entre más blanco se vea mi pulmón, menos penetración tiene mi placa.
Ahora, si yo no logro ver ni siquiera yo no logro ver ni siquiera el de un tercio, la vasculatura, entonces mi placa está muy penetrada. Vean acá que yo no logro ver nada de vasculatura. Miren, no veo ni en el tercio principal, ni en el segundo tercio, ni en el tercer tercio. Entonces, la vasculatura que solo se ve en el primer tercio del parénquima pulmonar indica que es una penetración adecuada. Y aparte de eso, vamos a ir a buscar los espacios intervertebrales torácicos. Entonces empezamos a buscar los espacios intervertebrales de la columna torácica. Por ejemplo, aquí empezamos a ver el primero acá, el segundo acá, el tercero acá, el cuarto acá, el quinto, incluso un sexto. Y acá no vemos ninguno. ¿Qué es lo normal que yo debiese ver? 5 espacios intervertebrales torácicos para decir que la penetración es adecuada. Entonces llévense estos dos elementos: poder ver un tercio de la vasculatura nada más y poder ver 5 espacios intervertebrales en la región torácica. Veamos ahora qué pasa en una radiografía. Ahora, ¿qué sucede? Como les decía, en la actualidad tenemos la ventaja de que cuando son digitales ustedes pueden modificar o no la penetración de su radiografía. Pero veamos en esta. Entonces dividimos en 3 tercios y vemos que la vasculatura se ve prácticamente solo en el primer tercio. Entonces esto es bueno. No la veo ni en el segundo ni en el tercero, y sí la veo en el primero. Entonces significa que la penetración es adecuada. Y luego, ¿qué voy a ir a buscar? Los espacios intervertebrales torácicos. Aquí tenemos el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Es decir, debo contar 5 espacios intervertebrales en esta región para decir que mi penetración está adecuada. Con esos dos que ustedes se lleven claros, yo quedo contento, pero hay un tercero y es poder ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. Pero con estos dos que ustedes puedan ver, yo ya quedo tranquilo y ya pues nos quedamos nosotros con la satisfacción de que aprendieron a identificarla. Entonces, señores, ya vimos que pertenece el nombre al paciente que quiere evaluar, y luego yo ya vi que está en qué proyección está, ya vi cuál es la rotación, ya vi cuál es la fase de la respiración que tiene y ya vi la penetración. Si luego de haber visto estas cosas, yo determino que la técnica, porque apenas estoy evaluando técnica, no estoy evaluando ya la radiografía en sí, pero si yo ya vi que mi técnica es adecuada, entonces yo ya ahora paso a la interpretación de la radiografía. Entonces, ¿cómo la describo? De la siguiente forma: radiografía perteneciente a Carlos Albures Escobar, que tiene una proyección postero-anterior con una rotación, sin rotación o centrada, se encuentra en una fase inspiratoria y con una adecuada penetración. Yo ya vi estas 5 cosas, ahora yo sí paso a la evaluación sistemática de mi radiografía. Y para evaluar sistemáticamente la radiografía deben recordar 7 pasos que deben seguir un orden, porque este orden les va a permitir a ustedes hacer la interpretación más acertada y evitar no interpretar cosas que debieron haber hecho. Todo tiene un orden. Si ustedes hacen una evaluación sistemática, un proceso metodológico o de pasos en EKG, en radiografía, en laboratorios, ustedes van a poder hacer una mejor interpretación. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a evaluar en una radiografía? Lo que ya les acabo de enseñar. Miren, valorar la calidad de la técnica a través de los 4 elementos que ya hablamos. Luego de haber visto la calidad de la técnica, ¿qué vamos a ir a ver? Las partes blandas y las partes óseas. Recuerden que lo óseo es calcio y se ve radio opaco o muy blanco, y las partes blandas es grasa y se ve gris oscuro. Luego vamos a ir a ver la silueta cardíaca o mediastínica, y recordemos que las estructuras son gris claro. Entonces, ya vamos en el tercer paso. Entonces, vemos que la técnica es correcta, luego voy a ver lo óseo y las partes blandas. Ya una vez visto esto, me voy a ver la silueta cardíaca y el mediastino. Al estar ubicado en el mediastino, busco los cilios pulmonares. Luego de haber visto los cilios pulmonares, me voy a ver lo que son los diafragmas y los ángulos cardiofrénico y costo diafragmático, ya les enseñé que no se llama así. Y luego de haber visto esto, voy a ver el parénquima pulmonar. Al haber visto ya el parénquima pulmonar, yo ya puedo hacer una valoración global de mi radiografía. Pero si mi paciente tiene artefactos, sondas o tubos, yo también debo describir estos en la radiografía. Entonces, hagámoslo. Ya vimos que pertenece a Carlos Albures, proyección PA, que tiene una rotación, está centrada, está inspirada y buena penetración. Entonces, ¿cuál es el primer paso que sigue ahora?
ver partes blandas y óseas. Listo, hagámoslo. Entonces, en evaluación sistemática, la primera parte que va a ver es partes blandas y óseas. ¿Cómo vemos las partes blandas? ¿Qué vamos a ir a ver de partes blandas? La grasa o el tejido celular subcutáneo que está en esta zona. Miren, ¿por qué es importante ver esto y cómo lo describimos? Bueno, si es un paciente delgado, va a tener poquita grasa o tejido celular subcutáneo. Si es un paciente relativamente robusto, lo va a tener moderado. Y si es obeso, lo va a tener abundante. Entonces, si está normal, yo solo debo poner tejido celular subcutáneo escaso, moderado o abundante. Pero vean en el caso de este paciente que a diferencia de lo que veíamos en estas radiografías anteriores, donde veíamos acá que el tejido celular se ve gris por completo, no se ve ningún punto blanco ni ningún punto negro, veamos lo que sucede en nuestro paciente acá. Entonces, miren cómo se ven rayas negras al interior del tejido celular subcutáneo, a este lado y a este lado. Ven que no se ve completamente gris la grasa, sino que se ve al interior con puntos o rayas negras. ¿Qué es lo único que se ve negro en la radiografía? El aire. Entonces, este paciente lo que tiene es que tiene un enfisema subcutáneo. Entonces, por eso debemos describir las partes blandas y en este caso la vamos a describir como enfisema subcutáneo al analizar las partes blandas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Entonces, ahora veamos las partes óseas. ¿Para qué quiero ver lo óseo, doctor? Bueno, primero porque ya vimos que son referencias anatómicas. Segundo, porque, por ejemplo, vean, este paciente tiene 1, 2, 3, 4, tiene cinco arcos costales posteriores fracturados. Pues por eso tenemos que ver, después del hablando, tenemos que ver los huesos, a ver si no hay fractura de clavícula, si no hay fractura de costillas, si no hay lesiones líticas o degenerativas. Miren aquí esta radiografía, miren este hueso cómo se ve blanco y aquí el hueso se ve casi negro. Igual acá tiene muchas líneas y puntos negros. ¿Qué es eso? Son lesiones líticas al interior del pulmón. Entonces, por eso tenemos que ver las partes óseas. ¿Cómo lo vamos a describir? Bueno, 5 fracturas en arcos costales posteriores o lesiones líticas en los huesos. Si no tuviera nada de esto, pues lo describo: estructuras óseas sin cambios líticos ni fracturas. Así de sencillo. Sin cambios líticos ni fracturas. Entonces ya vamos por la siguiente parte. Ya vimos partes blandas, ya vimos partes óseas. Ahora nos vamos a silueta cardíaca y a mediastino. ¿Y para qué quiero ver silueta cardíaca, doctor? Bueno, algo muy importante y que nos sirve de gran ayuda en la radiografía de tórax normal es poder medir el índice cardiotorácico o lo que es la silueta cardíaca. Lo hago de una manera bien sencilla. Trazo una línea imaginaria en la mitad del corazón, como podemos ver aquí, y luego de esa línea imaginaria que tracé, trazo una línea desde la línea imaginaria a la parte más externa de mi corazón derecho y una línea imaginaria desde la línea que ya tracé hacia la parte más externa de mi ventrículo izquierdo, de mi corazón izquierdo, y luego trazo una línea que cruce todo el tórax. Entonces, una vez hecho esto, hago una regla matemática donde sumo A más B y lo divido o lo parto entre C. Eso multiplicado por 100 me va a decir si mi paciente tiene cardiomegalia o no. Si mi índice cardiotorácico es mayor a 0.55, entonces yo digo que mi paciente tiene cardiomegalia arriba de 0.55, pero si no tiene ese tamaño lo describo como índice cardiotorácico normal. Entonces, señores, ¿por qué es importante esto y por qué les expliqué lo de las proyecciones? Recuerden qué sucede en la proyección anteroposterior, que la silueta cardíaca va a estar magnificada. Por eso lo ideal para índice cardiotorácico deben asegurarse que esté en una proyección posterior-anterior, ¿verdad? Bueno, luego de haber hecho esto, paso a la evaluación. Ya vi mediastino, ya vi pulmón, mediastino y vi el hilio pulmonar, donde describo la vasculatura pulmonar que está acá, ¿verdad? Y luego de eso me voy a la evaluación del pulmón y la pleura. Pero recuerden que en una proyección PA o antero-posterior solo van a poder ver la cisura menor, nunca van a ver la cisura mayor. Esto solo se logra en una radiografía lateral. Voy a ver pulmón, pleura, voy a ver el ángulo costo diafragmático y el ángulo cardiofrénico, porque si estos ángulos están borrados, me representa a mí la presencia de líquido o de derrame pleural. Por eso siempre tengo que ver, por ejemplo, si este ángulo que tengo acá estuviese blanco y estuviese coloreado de esta forma y yo tuviera acá una curva en este sentido,
Esta se llama curva de Damaseo, esta última que es más o menos de esta forma. Esta es la curva de Damaseo. Y si yo tuviera relleno de blanco aquí adentro y no pudiera ver esta estructura, este ángulo, entonces yo diría que mi paciente tiene borrado el ángulo costodiafragmático izquierdo, probablemente secundaria a un derrame pleural, ¿verdad? Por eso es que lo tenemos que ver. Y cuando ya vemos la lateral, pues en la lateral lo que hemos visto, ¿verdad, señores? Que vemos los diafragmas, pero en la lateral algo que tienen que tener en cuenta y que es muy importante y por lo cual siempre deben pedirla, es que en la lateral vamos a ir a ver los ángulos. Aquí tenemos el ángulo posterior de cada diafragma. Si aquí, por ejemplo, lo vamos a poner mejor acá. Si, por ejemplo, acá yo tuviera siempre la curva de Damaseo y esta parte de acá estuviera rellena de blanco y yo no pudiera ver este ángulo que está aquí, este ángulo de acá, pues yo diría que tiene derrame pleural también. Y para detectar un derrame pleural en la lateral, yo solo necesito 80 ml. Para detectar un derrame pleural en una radiografía póstero anterior, yo necesito de por lo menos 150 a 200 ml para que se me borre este ángulo. Entonces, por eso es que también es de tanta importancia la radiografía lateral, ¿verdad? Cuando hablamos de lateral, también tenemos que dividir el mediastino. Y hay una división que fue elaborada por Felson, que se llama división del mediastino de Felson. Tienen que tener claro que el mediastino primero trazamos una línea imaginaria más o menos a partir de la bifurcación de la tráquea, que ya habíamos hablado que era T4 a T5. Estiramos una línea imaginaria más o menos acá. Entonces, a nivel de T4, T5, y esto nos va a dividir el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Pero más que dividirlo en superior e inferior, hay tres divisiones anatómicas importantes. La primera va desde el esternón hasta 1 centímetro por enfrente de la aorta descendente, o sea, 1 centímetro enfrente de la aorta descendente, y es el mediastino anterior. ¿Qué vamos a ir a buscar en el mediastino anterior? Cómo se ve la grasa, si hay ganglios linfáticos, si hay timo, un timoma, cómo está el callado aórtico en esta parte de acá, la aorta ascendente, perdón, en esta parte de acá, y cómo está el corazón. Entonces vemos claramente el corazón. La parte del mediastino medio va desde donde termina la parte anterior, como vemos acá, hasta 1 centímetro antes de donde empiezan los cuerpos, hasta al inicio de los cuerpos vertebrales, como podemos ver acá, y es esta parte rosada o esta que vemos acá. ¿Qué vamos a ir a buscar en el mediastino medio? Vamos a ir a ver la tráquea que viene acá, vamos a ir a ver los bronquios, las venas pulmonares, vamos a ir a ver el esófago y vamos a ir a ver el callado aórtico y la aorta descendente. Y en el mediastino posterior, que es desde donde comienzan los cuerpos vertebrales hasta la parte final de la espalda, tejidos blandos para vertebrales. Vamos a ver que las vértebras no estén alineadas, como por ejemplo sucede en el espasmo, que no haya alteraciones de la grasa posteriores a las vértebras, básicamente. Y es así como dividimos el mediastino en una lateral, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado a la descripción sistemática de la radiografía de tórax. Entonces, recordando primero que pertenezca al paciente que quiero evaluar, luego los 4 elementos de la radiografía y luego la evaluación sistemática, que es partes blandas y estructuras óseas, luego silueta cardíaca y mediastínica, luego los cilios pulmonares, luego el diafragma y los ángulos, y por último el parénquima pulmonar. Si hay artefactos, sondas o tubos, los debo describir. Y ya con todo esto yo hago una valoración global de mi radiografía de tórax. Entonces, señores, habiendo visto esto y teniendo claro esto, vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo le voy a pedir, vamos a pedirle a alguien que nos haga el ejercicio para ver la interpretación, cómo se logró. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Jennifer Andrea Robles que nos describa la siguiente radiografía de tórax. ¿Está Jennifer? Sí, doctor. Bueno, Jennifer, entonces le vamos a pedir a usted que haga la descripción de la siguiente radiografía de tórax. ¿Lista? Sí, doctor. Bueno. Ok,
ayúdenos, empiécenos a describir. Recuerda la evaluación sistemática que ya habíamos hablado de la radiografía de tórax. Adelante. Bueno, primero, solo para cerciorarnos del nombre del paciente, que no leo bien, pero Vargas Rodríguez. No hay eh, problema, pero eso es ah, lo ideal, asegurarnos del nombre. Excelente. ¿Qué Después sigue, vamos Jennifer? a ver si cómo la tomamos, digamos, si fue posterior anterior o antero posterior. La técnica. Luego vienen los 4 elementos que conforman la técnica, ¿verdad? Sí. Entonces, siga, adelante. Yo diría que este es posterior anterior, eh, ¿Por qué, Jennifer? porque pues siento que se ven, digamos, se ven mejor los cuerpos vertebrales posteriores, y también miramos las espinas vertebrales, se ven también. Bueno, esa es penetración. Cuando hablábamos del primer elemento de la técnica es la proyección. Recuerde que la proyección puede ser postero-anterior, antero-posterior o lateral. ¿Recuerda eso? Sí, doctor. Entonces, para que digamos que la proyección es postero-anterior, ¿qué vamos a ver? Que las clavículas estén horizontalizadas, como ya habíamos hablado, y que como vemos acá, que vemos las clavículas horizontalizadas, también que las escápulas estén fuera de la caja torácica. Aquí vemos que las escápulas están fuera de la caja torácica. ¿Y qué es esto? ¿Qué cree que es esto, Jennifer? Donde veíamos que el fondo del estómago tenía aire en la parte superior, Ok, entonces la cámara gástrica. Entonces, para concluir, ¿cómo está esta radiografía, Jennifer? posterior anterior. Póster anterior, excelente. Lester David Hernández. Ahora ustedes síganos con interpretación. Ya Jennifer dijo el nombre y el primer elemento de la técnica. ¿Qué sigue, Lester? Ahorita seguiría, tenemos la proyección, la rotación. Ok, perfecto. Yo considero que ¿Cómo? está, ay, creo que está un Primero poco, recapitulemos qué elementos vamos a buscar para la rotación. era que las espinas vertebrales estuvieran Las X apófisis distantes. espinosas, Apófisis, ¿verdad? sí, eso, apófisis espinosas Ajá. estuvieran X distantes. De las clavículas, ¿verdad? Ajá, de la clavícula. Pero creo Ok, que, ajá, donde perfecto. está señalando ahí, creo que sí están un poco ¿De qué clavícula rotadas. ves más? Estas son las apófisis espinosas. ¿De qué clavícula tú la ves más cerca o más largo? Vamos a ver. Yo la miro más cerca de la clavícula derecha. Esta es la izquierda y esta es Ah, la sí, sí, sí. derecha. La izquierda, entonces, a la izquierda. Recuerden que la cámara Está gástrica está rotada, al ajá. lado Sí, sí, sí. izquierdo. Entonces, ¿a dónde está rotada esta, Lester? Creo que un poco a la izquierda. Me parece que un poco a la izquierda. Recuerden entonces que la rotación la definimos por las apófisis espinosas y la cercanía, como decía Lester, que tiene a las clavículas. Pues, esta apófisis espinosa y esta clavícula están más cerca. Esta es la clavícula derecha, izquierda, ¿verdad? ¿De acuerdo, Lester? Sí, doctor. Entonces, ¿de cuál está más distante las apófisis espinosas? ¿De la izquierda o de la derecha? Más distante de la derecha. Entonces, recordemos que la rotación la define la clavícula que está más separada de las Ah, apófisis. bueno. Entonces sería Entonces, ¿a dónde está? rotación derecha. Correcto, rotada a la derecha. Excelente, Lester. ¿Qué sigue, Lester? A ver, ya teníamos proyección, rotación, penetración, no. Creo que será la última. Antes de la penetración, ajá, es la última. ¿Qué hay antes de la penetración? ¿Qué vamos a ir a evaluar? Si respiró mi paciente o no Ah, respiró, sí, ¿lo es recuerda? sí, la Ajá, expiración. Aquí sería, correcto. teníamos que ver si tiene al menos 7 espacios intercostales. Vamos a contar Posteriores. posteriores Ujú. o 5 anteriores. Ajá, Sería entonces uno, veamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y veamos los 7. anteriores.
1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. ¿Cómo está entonces tu radiografía, Lester? Está en inspiración. Excelente. ¿Y la última fase de la técnica, Lester? Ahí sí es Ya la la había mencionado. penetración. Y Ahí aquí sí, tenemos que ¿verdad? ver que al menos un tercio de la Excelente. vasculatura se puede observar. Y yo creo que aquí sí ¿Cómo lo está vemos un acá? poco, sí tiene más de un tercio. Entonces está mal penetrada. Bueno, En realidad, poco penetrada sería. ajá, cuando ves más de un tercio es poco penetrada, ¿de Ujú, acuerdo? Pero si poco te fijas penetrada. aquí el hilio pulmonar se limita al primer tercio, entonces esta la podríamos describir como una penetración adecuada, mira Lester, Ah, porque si bueno. ves el hilio pulmonar o la vasculatura pulmonar que más que todo la vemos a través del hilio, si te fijas está en el primer tercio, aquí es muy poco lo que logramos ver y aquí también, pero aparte de este, ¿qué otro elemento dijimos que podíamos ver? Y ¿De acuerdo? los espacios entre las Correcto, vértebras, ¿verdad? los espacios intervertebrales, de Intervertebrales. acuerdísimo contigo. Entonces vemos el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Entonces, con estos elementos, ¿cómo la describirías, Lester, en la penetración? Está bien penetrada. Perfecto. Entonces ahora, Lester, que ya describimos la técnica, que ya sabes que la técnica te va a permitir poder interpretar la radiografía de tórax, entonces ahora vamos a la evaluación sistemática. Pero hasta este momento, digamos, describime desde el principio hasta donde llegamos ahorita, cómo harías tu descripción de la radiografía. Ok, Haciendo entonces sería un resumen. Sería una ajá, radiografía del paciente, nombre, Danuelo perfecto, Cristian Vargas Rodríguez. Qué raro perfecto. nombre. Que está en una proyección AP. Póster anterior, acordate Posterior, que ajá, hablábamos PA, que, ajá, ajá, PA, PA, perfecto, proyección PA, perfecto. con una rotación hacia la derecha. Excelente, Está en estado de inspiración, bien penetrada. perfecto, excelente. Entonces, esos 5 elementos son la primera descripción que ustedes van a notar de la descripción de la radiografía. Y cuando te pongan a interpretar una radiografía en el hospital, Lester y Jennifer, es así como deben empezar. Excelente. Entonces te van a decir, Lester, descríbame esa radiografía. Entonces tú empiezas, pertenece a tal, como lo hiciste ahorita. Excelente, Lester. Nombra a un compañero tuyo, Lester, para que siga con evaluación sistemática. Te agradezco, Lester. El primero que me sale aquí es Mario Arnulfo. Mario Arnulfo, por favor. Sí, doctor. Ahora vamos a hacer la evaluación sistemática, Mario Arnulfo. Entonces ya vimos todo lo que Jennifer y Lester nos pudieron describir. Ahora te toca a ti, estimado, la evaluación sistemática. Adelante. Sí, vamos a iniciar con las partes blandas y partes óseas. En este caso vamos a ver como partes blandas que se ve gris, que sería el tejido subcutáneo del paciente. Acá ¿De se acuerdo? ve, como había mencionado, muy robusto porque se ve que sí tiene suficiente tejido subcutáneo. Entonces lo puedes describir así, sí, si te fijas, incluso el tejido celular subcutáneo se extiende por afuera de lo que es el margen de la radiografía, si te fijas aquí, ¿verdad? Sí, sí, así Entonces, es. entonces este paciente tiene escaso, moderado o abundante. Ah, abundante porque sí está. Abundante, de acuerdo, con abundante tejido celular subcutáneo, excelente. ¿Qué más? Luego ya verificamos las partes óseas que serían de radio, radiopacas, que se mirarían de color blanco, que entonces en este caso tendríamos las clavículas, que serían las primeras, las vértebras, tenemos las costillas, tenemos los omóplatos. Y, Perfecto. Entonces, hablábamos que las estructuras óseas las describíamos como eh, normal o no normal, ¿te acordás, verdad? O sea, sin cambios líticos o sin fracturas, ¿verdad? sí, O sí, con ya fracturas, te recordé. Sin cambio entonces aquí lítico sería serían. sin cambios líticos ni fracturas, ¿verdad? Doctor, una pregunta, ahí tenía duda yo Con, porque cuando se refiere a cambios líticos, específicamente, ¿qué se refiere? A eso sí no lo entendí. con, con gusto, mira, bueno, aquí en esta que veíamos acá,
Bueno, tú ves acá esta radiografía que tú me estás ayudando a interpretar y ves que los huesos se ven completamente blancos, ¿verdad? Porque Ajá, así hablábamos es. que los huesos deben verse así. Ahora, fíjate bien, en la estructura ósea se ve completamente blanca. Ahora, mira esta radiografía que te presento acá. En esta de acá se ve blanquito o radiopaco. Pero Ajá, así es. mira acá, ves acá los puntos negros, las lesiones negras que tiene al interior del hueso, como esta, como esta, como esta, las ves acá y ves que la clavícula en lugar de verse blanca, ves que se ve como con lesiones negritas adentro, Sí, 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 puntos sí los negritos. veo. Esos son lesiones líticas, donde hay un acelerado, eh, hay un proceso osteoclástico muy acelerado y produce degeneración del hueso, como que lesiones, esas son las lesiones líticas por lisis del hueso, ¿me entiendes? Entonces tú puedes ver que un hueso se ve blanco, pero cuando tú veas puntos negros o lesiones negras al interior del hueso, esas son lesiones líticas. Hay un montón de patologías que las tienen, las vamos a ver a lo largo del camino, pero a eso nos referimos cuando hablamos de lesiones líticas, ¿oíste? Está bien, doctor, gracias. Luego ya continuamos con, si no estoy mal, lo de la silueta cardíaca y el mediastino. No sé si en ese orden, si no me Ok, recuerdo. exacto, sí, silueta cardíaca y mediastino, de acuerdo. Ajá, verificamos el índice cardiotorácico en el cual se traza una línea vertical como Ok, por la vértebra, si no estoy mal, bueno, nos guiamos ahí y ya ahí medimos, ahí no muy recuerdo cómo era esto, del lado derecho, lo de la silueta cardíaca y el lado izquierdo y eh, la cosa es que realizamos el índice cardiotorácico, si es mayor de ok. 0,55, entonces esto nos Entonces, va a indicar. solo para que te recordes, tiras Ah, sí, una línea sí. imaginaria en medio, ¿verdad?, de la radiografía. Luego tiras una línea desde esta línea imaginaria hasta la parte más ancha del corazón derecho y luego una línea de la parte de la línea imaginaria, una línea a la parte más ancha del corazón izquierdo. Y luego trazas una línea que cruce todo el tórax para ver cuánto mide. Medís cuánto mide A, medís Cuando cuánto se mide ve. B y medís cuánto mide C. Luego haces Ah, una suma de A más B y eso lo partís entre C y eso te va a dar el índice cardiotorácico. ¿Estamos? ajá, si es mayor de 55 es porque el paciente tiene cardiomegalia y si es Ok. menor de dicho índice es normal, ¿verdad? No, excelente, sí, así es. Entonces ya Luego vimos, ya adelante. luego, si no estoy mal, continuamos con pulmón y evaluamos pleura y verificamos de que en la proyección anteroposterior se evalúa mejor la cisura Póstero menor. anterior, no se les olvide que la que usamos para radiografía es póstero anterior. Ah, está bien, doctor. Ajá, ¿se Entonces, en acuerdan? esta, La que lo vimos, que vimos que era póstero anterior por la posición de las de las escápulas, porque de las clavículas, perdón, porque las escápulas están fuera del tórax y porque tiene la cámara gástrica aquí. Pues esto ya nos dice que es una proyección PA o póstero anterior y hablábamos que es como siempre debemos pedir la proyección póstero anterior, ¿verdad? Si queremos ver pulmón o silueta cardíaca. Luego, perfecto, como tú ya dijiste, nos vamos al pulmón, vemos si la cisura en la proyección posterior anterior, solo la cisura menor, ¿verdad? Excelente. ¿Qué más, campeón? luego, ya verificamos, bueno, como no es una proyección lateral, entonces no podemos ver la división mediastínica que usted había dicho, anterior, media y posterior. Ajá, ahí no se puede porque es en lateral, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿y qué te falta ver nada más? Los ángulos, ¿verdad? Sí, Que lo que esos no haya ángulos que, derrame, ajá, que que no son haya los ángulos derrame pleural. en los ángulos costo diafragmático porque está compuesto por las costillas y el diafragma y el ángulo cardiofrénico o cardiodiafragmático porque está compuesto por el corazón y el diafragma. ¿Estamos claros ahí? Sí, había mencionado que cuando en una proyección, no me acuerdo si era mayor de 80 milímetros, se observa el derrame pleural, pero en esa sería la proyección lateral, Sí, ¿verdad? lo que mencionaba ahí es que si tú tienes una proyección posterior anterior, para la cantidad de líquido necesario para que puedas borrar este ángulo es de 150 a 200 ml.
Mientras que en una lateral, con tan solo 80 ml, ya se borran los ángulos. Entonces ya ves más fácil un derrame pleural en una lateral que en una postero anterior. ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. Gracias a ti, lo hiciste muy bien. Ahora, por último, por favor, un nombre más para el último ejercicio, el que tú quieras. Y te agradezco Ah, mucho. permítame, doctor, que no me aparecen aquí. Juan Pablo, José Pablo, no, perdón. Catherine Pamela Mazariegos, no sé quién sea. Catherine, por favor, ayúdenos usted con la última parte del ejercicio. Gracias, muy amable. Te agradezco. Catherine. Perdón, doctor, le di salir en lugar de prender el micrófono. No se preocupe. ¿Lista? Sí. Bueno, Catherine, el último ejercicio es, ¿qué de diferente ve usted en esta radiografía? Vamos a ver. En primer lugar, vamos a identificar qué es la radiografía anteroposterior de una mujer, ¿no, doctor? ¿Por qué anteroposterior y no PA? Bueno, ¿Cómo están las clavículas? ¿Cómo están las escápulas? ¿Y qué tiene abajo? no miramos lo que es la burbuja gástrica. Y esta de aquí, mire. Ah, sí, sí, la logramos ver. ¿La logra ver? Sí, sí, la logra ver, doctor. ¿Cómo se ve el aire? Se ve negrito, ¿verdad? Radiolúcido. Esto es el aire de la cámara gástrica, porque aquí viene la pared del diafragma. Miren, aquí viene la pared del diafragma y abajo del diafragma vemos la burbuja o la cámara gástrica, perdón, o el fondo gástrico. ¿Lo vemos? ¿Lo logra ver? Sí, sí, lo logra ver, doctor. Entonces, solo con eso ya sabemos que es PA normalmente, ¿va? Lo otro, las escápulas afuera de la caja torácica y las clavículas horizontales. Las clavículas, sí. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Bueno, pero entonces el elemento fundamental es lo que usted acaba de decir. ¿Por qué es una radiografía de mujer, Catherine? Porque se logra ver el tejido blando que forma las mamas, doctor. Excelente, entonces vemos la curva normal, va, esto que vemos acá, por eso se las pongo, de hecho ese es el ejercicio, excelente, esta curva que ven acá es lo que son las mamas, pero al interior de estas mamas, ¿qué vemos? El parénquima de las glándulas mamarias. Fíjese que es buen dato, pero en realidad mire la forma redonda, ovalada realmente, homogénea, todo lo blanco. Estas son prótesis mamarias, o sea, implantes mamarios. Entonces, así es como se ve, como usted muy bien dijo, es una mujer porque tiene aquí el borde de las mamas. Y lo que vemos al interior de las mamas es el implante, los implantes mamarios. Entonces, esta radiografía debiésemos describirla con todo el orden que hemos llegado y aparte agregar y se observan los implantes mamarios bilaterales. Pero mira, aquí lleva una pared bien formadita. Mire, Catherine, redondita, Sí, mira bien la formadita. diferencia. Ajá, entonces esos son implantes mamarios. Excelente, muchachos. Entonces ahora vamos a dar unos minutos para que puedan hacer preguntas o dudas que tengan y las podamos aclarar para finalizar con el tema. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, por el doctor. Bueno, si nadie tiene preguntas o dudas, entonces ya con el ejercicio práctico que acabamos de hacer y con las dudas que pudimos ir resolviendo a medida íbamos haciendo el ejercicio, pues yo creo que podríamos dejar la clase acá. No hay dudas, no hay preguntas. Igual si quieren hacer dudas o preguntas, lo pueden hacer por medio de directo y abrir su micrófono. Solo si quiere detengamos la grabación, doctor, para que pueda... Sí, ya la detuve, doctor. Ah, va. Pero me sale todavía. Espérame. No la pude tener. Ahí. Ahorita la...